idea de la palabra adorar y lo que esto significa tiene un punto muy primitivo desde el libro de Génesis. Adorar indica dos cosas. Una tiene que ver con la posición corporal de postrarse, colocar la frente sobre el suelo, porque estamos totalmente rendidos ante el ser que está enfrente de nosotros, tal y como lo hizo Moisés con la zarza ardiente cuando escuchó la voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Como también lo decidió hacer Noé y tal vez también Abel cuando decidieron colocar sobre un altar. Los altares siempre fueron hechos de piedra, y degollar un animal para dárselo a Dios como un holocausto, como un sacrificio al Señor, que contenía sangre derramada a un lado del altar y después todo el cuerpo de este animal ser consumido a Dios, pasar de lo visible a lo invisible. Y eso también en la palabra hebrea significa adoración. Es la habilidad de poder alzar a Dios un holocausto, un olor fragante, algo que pasa de lo visible a lo invisible, del mundo al otro mundo, al más allá. Y esto también indica la idea de adoración. Una de las preguntas que nos hacemos siempre es que cuando ves tú en la escritura desde el libro de Génesis hasta el día de hoy, nos damos cuenta que había muchas razones, causas y circunstancias por las cuales la gente decidió adorar a Dios. Ustedes recuerdan a aquella mujer que estaba enferma y fue su enfermedad la que la llevó a acercarse a Jesús y tocando, pidiendo sanación. Dice la escritura que Jesús percibió ello y lo tanto preguntó quién lo había hecho, y la mujer declara esto: esta mujer había estado enferma por mucho tiempo y decide acercarse a Jesús en una forma de adorar. También, si recuerdan en la escritura en Lucas capítulo 17, en el verso 11 al 19, miramos a 10 personas que habían sido rechazadas totalmente por la sociedad, por todas las aldeas, por todas las ciudades, y simplemente estaban fuera de ellas por causa de su enfermedad, de la lepra. Escucharon de un hombre que iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, sanando a la gente. Y la razón por la cual se acercaron a él, al igual que esta mujer, era que anhelaban también ellos ser sanados. Su circunstancia, su causa por la cual se acercaron era, ellos buscaban sanación. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 17, en el verso 11, y solamente leeré parte de esta historia. Ellos reclamaron y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ustedes saben la historia. Jesús los sana a todos, les pide que vayan a dar aquello que era requerido por la ley de Moisés en cuanto a la ofrenda de la purificación. Y cuando van y luego regresan, solamente regresa uno. Esto es que cuando tenemos enfermedades, nos acercamos a Dios y esa es la circunstancia por la cual lo hacemos. Pero una vez que las cosas han pasado, nos olvidamos del Señor y muchas veces no regresamos a darle gracias a Dios. Él pregunta: ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde estaban los 9? Se habían quedado, al parecer, se habían ido a hacer lo que tenían que hacer, se habían olvidado de aquel que era la razón, la causa y la circunstancia por la cual estaban sanados. Esto es muy normal, esto pasa normalmente en toda la gente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice el Evangelio de Juan que la gente se le acercaba, pero se le acercaba porque quería ser sanada y porque escuchaban que había alguien que les daba de comer. El hambre, la hambruna estaba por doquier, por la tierra prometida, especialmente en Galilea, donde eran mucho más pobres que en Jerusalén. Y estando en Galilea, mucha gente venía hacia él. Dice la escritura en un evangelio que eran 5,000, en otro que eran 6,000, pero esto solamente cuenta a los hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.
¿Qué pasa cuando uno tiene necesidad, cuando tiene hambre, cuando necesita lo más básico que es alimentarse y escuchan de un hombre que da de comer? Se acercan todos, oyen su enseñanza, Jesús le indica a los discípulos lo que tienen que hacer y todos ellos le dan a todos de comer. Pero después viene la parte interesante, la parte de adorar a Dios, de postrarse no en una forma física, sino en una forma espiritual, de darle el olor fragante en una forma de un sacrificio físico, sino un sacrificio espiritual. Como dice Pablo, ¿verdad? Que nos ruega que nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice Juan capítulo 6, versículo 26, que lo que hacemos todos cuando pasa este tipo de cosas, cuando hemos sido de alguna otra manera satisfechos por lo que nos ha dado Dios, cuando nos satisfizo la comida, nos olvidamos del Señor. Dice Juan 6, 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A veces nosotros nos acercamos a Dios solamente porque hemos comido. Nuestra oración que hacemos durante el día solamente es antes de desayunar, comer y cenar, porque la hacemos por costumbre, porque llegamos a hacer una forma de un ritual, una costumbre, un hábito, que ya no se postra ante el Señor, que ya no le da al Señor lo que tenemos que darle, sino que lo hacemos por costumbre y simplemente lo hacemos así porque así lo hemos estado haciendo desde que éramos pequeños, porque posiblemente crecimos en la iglesia, porque posiblemente nos llevaban, porque es lo que se hace, es la costumbre. Y Jesucristo sabía que mucha gente se acercaba a Él, no por lo que Él era, por lo grande que Él es, no por las señales, prodigios y milagros que Él había hecho, no por las sanaciones que había hecho, sino que se le acercaban porque querían comer, porque querían tener lo necesario para vivir, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es interesante porque nosotros a veces por eso buscamos al Señor. Buscamos al Señor y cuando nuestras necesidades se han llenado, cuando hemos recibido del Señor lo que hemos necesitado, entonces nos olvidamos del Señor y regresamos a nuestros hábitos, a nuestra costumbre, a nuestra carne. Hay un versículo muy interesante en el Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, que dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es interesante, hermanos, hermanas, amados en Santo Domingo y donde quiera que nos den, es interesante que nosotros tendemos a veces a utilizar a Dios. A veces nosotros vamos al servicio porque de alguna otra manera tenemos lo que necesitamos. Y una vez que hemos logrado lo que queríamos, que hemos desarrollado el plan, que hemos llegado al producto final, al producto terminado, decidimos olvidarnos de Dios porque pensamos, ya te utilicé, ya no te necesito más. Eso pasa muchas veces con las personas. Nunca has conocido a una persona que siente que solamente te ha utilizado y una vez que sacó lo que quería, ya no te busca más. Hay gente que solamente te busca cuando necesita algo, pero una vez que ha obtenido lo que necesita, se va. A veces pensamos y decimos, wow, qué interesado es esta persona que le he dado esto, le he dado aquello, pero ahora ¿dónde está? Y a veces nos enfocamos más en lo que necesitamos, en lo que planeamos, en lo que queremos lograr, que la razón, que la circunstancia, que la esencia por la cual nos hemos acercado a Dios. El hijo de Salomón, el hombre más sabio que estuvo en la tierra, aparte de Jesús, parece ser que no había aprendido ninguna sabiduría de su padre. El nieto del rey más amado por los judíos, de David, parece ser que no había entendido lo que significaba adorar a Dios y el concepto que tenían los hijos de Coré cuando escribieron el Salmo, que dicen, yo anhelo, yo prefiero estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Es interesante este concepto porque nosotros tendemos a buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos a veces. Solamente oramos cuando estamos enfermos. Solamente nos postramos, nos arrodillamos cuando somos humillados por la situación en la que nos encontramos. Pero ¿cuántas veces te has levantado? ¿Cuántas veces te has arrodillado sin razón más que entender que el Señor del cielo te ha de escuchar? ¿Cuántas veces hemos llorado ya no solamente por tristeza, sino por agradecimiento?
¿Cuánto a veces nos ha dolido el corazón, pero no por arrepentimiento, sino porque no entendemos que el Señor de los cielos pueda escuchar nuestra oración y se decida a escuchar nuestros labios que son inmundos a veces? El concepto de Roboam era que no había aprendido lo que le enseñó su abuelo, ni lo que le enseñó su padre, sino que él, una vez que hizo lo que tenía que hacer, se alejó ya no solamente de Jehová, sino de su ley y todo el pueblo con él. Pero a diferencia de ello hay gente. Pero a diferencia de ellos, sí, hay hermanos y sobre todo hermanas que buscan a Dios sin importar su circunstancia. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas acerca de esta mujer. Lucas en el capítulo 2, en el verso 36. Ana. En el hebreo, cuando uno quiere decir yo soy, por ejemplo, yo soy mexicano, dice Ani, Mexicai, Ani es yo soy, Ani. Pero en el hebreo, cuando uno dice Ana, el nombre Ana, significa la que ha sido humillada, la que está postrada, la que está rendida. Esta mujer, si tú te das cuenta, dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Esta mujer debió haber tenido más de 100 años, porque ya eran 91 años que estaba como una viuda. La razón por la cual se acercó al templo no tenía que ver solamente porque había sido humillada o había sido de alguna otra manera tocada por la voluntad divina. Sí había perdido su marido. Yo he estado casado, gracias a Dios, cerca de 27, 28 años. Le doy gracias a Dios y al Altísimo por ello. Pero imagínate, si solamente Dios me hubiera dado 7 años con mi esposa, con mi hermosa esposa, estaría todavía adorándole a Dios, estaría todavía alabándole a Dios. Dice la parábola del sembrador que cuando una persona pasa por problemas, pasa por pruebas, pasa por aflicciones, se seca la semilla, se seca la raíz, se seca y no puede dar fruto. ¿Qué tipo de adoradores somos? ¿Adoramos a Dios solamente cuando estamos afligidos o ya una vez que se nos pasa decidimos regresar y ya no adorarle más? ¿Qué tipo de adoradores somos? Le adoramos a Dios una vez que nuestros planes se han sido logrados y bendecidos por Dios y una vez más ya nos buscamos. O en este caso posiblemente somos como esta Ana. Y esta Ana, dice la escritura ahí, que tenía 84 años de viuda y no se apartaba del templo sirviendo, dice ahí la palabra, sirviendo de noche y del día con ayunos y oraciones. ¿Quién de nosotros podría decir que después de 80 años de haber sido tocada por el Altísimo, todavía está dispuesta a acercarse a Dios cuando el día de hoy muchas mujeres después de una simple artritis o después de un simple problema se quedan en su casa? Cuando muchas mujeres después de una fiebre pequeña deciden no levantarse, ese no era Ana. Ana tenía que levantarse e iba al templo y aunque no se podía acercar al patio, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, se acercaba a lo que más le permitían, que era el patio de las mujeres frente a la puerta del Nicanor en el templo. ¿Y por qué se acercaba cada año? Porque su circunstancia y su razón de adoración no era porque Dios le librara de una aflicción como la que tuvo cuando perdió a su marido, sino que la razón por la cual se acercaba era porque amaba a Dios y a pesar de después de 84 años estaba dispuesta a ir y a servirle a Dios porque su razón y su principio no es solamente su enfermedad, ni lo que pasó con su esposo, ni lo que pasaba con su cuerpo, sino que estaba dispuesta a estar sirviéndole a Dios de día y de noche sin importar su situación ni cómo estaba. Y la bendición más grande que tuvo fue que cuando llevaron a Jesús de niño pudo profetizar acerca del Mesías. ¿Qué es nuestra adoración y cuál es la circunstancia de nuestra adoración a Dios? Nos acercamos porque queremos ser mejores que el hermano o la hermana que se sienta a nuestro lado. Predicamos porque nuestra prédica queremos que sea mejor que aquellos grandes oradores. El apóstol Pablo lo dice muy fácilmente, hay muchos que oran y lo hacen por contienda y que predican por contienda. En el caso de Caín y Abel, ¿se acuerdan que este Caín no se acercó a Dios con el propósito indicado ni conforme a la voluntad de Dios, sino que se acercó a Dios porque su circunstancia no era darle la honra y gloria al Señor? Por eso vio con desagrado y aborreció a su hermano. ¿Cuál es la circunstancia de nuestra adoración a Dios?
Nos arrodillamos solamente cuando las cosas están mal. Solamente le buscamos y le cantamos con todo el espíritu y con todo el entendimiento cuando vemos en nuestro alrededor problemas como los que hemos estado viendo. Es triste porque me he dado cuenta que mucha gente se ha acercado al Señor después de haberse alejado por mucho tiempo. Se necesita una pandemia para la que la gente adora a Dios. Esa es su razón y su circunstancia. Y a veces nos enfocamos más en ello, no mirando que el Rey de Reyes no requiere una pandemia para que nos arrodillemos y para que le alabemos. Solamente requiere que comprendamos el tipo de Dios que Él es. La gente está muriendo en derredor a diestra y a siniestra. En Nueva York se están haciendo fosas comunes. Aquí en el estado de Illinois somos el cuarto estado más afectado por el coronavirus. Y estamos preocupados de cómo vamos a superar esto y estamos preocupados si alguien ha de morir, y cuando vemos muerte a diestra y a siniestra, entonces decimos, ahora vamos a acercarnos a Dios, pero a veces nos enfocamos más en los problemas, nos enfocamos más en la muerte, nos enfocamos más en la muerte que en la vida, como pasó con aquella mujer que le dijo al Señor, mi hermano ha muerto. Oh, si creyeras en mí, yo soy la vida, el que cree en mí nunca muere. O sea, nos enfocamos más en la enfermedad, en el COVID, en las circunstancias, que en el Señor. Y nuestra circunstancia, nuestra intención, nuestro movimiento, nuestro impulso nunca debería de ser una enfermedad. Debería de ser el Señor. Nos arrodillamos no porque el desierto está seco y porque hay calor. Nos arrodillamos porque qué bendición que el Señor en su presencia decida colocarse enfrente de nosotros con una zarza ardiente que no se consume. Necesitamos muerte para que nos apeguemos a la vida. Necesitamos lágrimas para que podamos sonreír. Necesitamos ver cuerpos como en costales para que sepamos lo frágiles que somos. Y a veces nos enfocamos más en esto. Porque si nuestro espíritu arde más este año que el año pasado, entonces, hermanos, necesitamos vivir en una pandemia toda nuestra vida para que sea la razón y circunstancia por la cual adoramos a Dios. Y nos enfocamos solamente en estos problemas que tenemos, si nos enfocamos solamente en esto que está ocurriendo, si vemos solamente en la muerte y no vemos al que da la vida, si solamente vemos esto y esta es la razón por la cual nos acercamos, si nos enfocamos solamente en esto, hermanos, te ruego en el nombre del Señor Jesús, que veas a quién está sirviendo, que Jesús venció la muerte y que esto que está pasando no podrá sujetarnos como su iglesia. Los problemas son difíciles. Esa hermosa isla de República Dominicana, donde hemos caminado en su hermoso centro, abrazados con nuestros hermanos Nina, quienes amamos entrañablemente. Nuestra hermana que nos trató de una manera súper especial, sus hijos. Si nosotros estamos viviendo una pequeña gripe en Estados Unidos, solamente puedo pensar cómo están viviendo en esa hermosa isla en República Dominicana. Si nosotros estamos pasando problemas económicos, solamente puedo pensar cómo estarán mis hermanos y mis queridos hermanos allá en Santo Domingo. No solamente Santo Domingo, a través de toda la isla. Pero hermanos, si solamente nos acercamos a Jesús porque queremos comer pan, solamente nos acercamos a Jesús porque queremos que las cosas sean mejor. Entonces, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué estás buscando el día de hoy, hermano, hermana? ¿Qué buscamos el día de hoy? ¿Estamos buscando solamente satisfacer lo que necesitamos? Hermanos, el Señor es bueno, créanlo, no va a dejar que nadie de ustedes perezca por comida. El Señor es bueno y la Escritura nos dice que dice aquel proverbista que nunca vio un justo que mendigara de pan. Las cosas se volverán difíciles totalmente. Esto es difícil totalmente, hermanos.
Pero esta no debe ser la razón ni la causa por la cual nos acercamos a Dios. Esta no es la razón ni la causa por la cual nos humillamos ante Dios. Porque nosotros, los que amamos al Señor, así como ustedes, no estamos buscando lo nuestro, estamos buscando lo que es en Cristo Jesús, nuestro tesoro encontrado así, porque hemos entendido que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, como dijo Pablo. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, Romanos 14:8. Tenemos que entender que nuestra vida, que la razón de nuestra circunstancia, que la razón por la cual estamos aquí, no es por la pandemia. Porque nosotros, hermanos, hemos comprendido quién es el Señor. Cuando mucha de la gente se iba yendo después de haber comido y haber recibido todo, los discípulos empezaron a preguntarse entre ellos mismos qué estaba pasando, ¿no? A veces seguimos la multitud y no aquel que los dirige. A veces seguimos la mayoría y no aquel que hace la razón por la cual se han unido, se han congregado y han sido convocados. Yo no sé qué sintió el Señor Jesús, pero puedo ponerme sus zapatos y entiendo qué hubiera sentido yo. Juan 6:67 dice Jesús que cuando ve que todos se van, porque eso es lo que puede ocurrir, hermanos, el día de mañana, si solamente nos enfocamos en los problemas, en la pandemia, en los problemas económicos que existen. Que la iglesia del Señor el día de mañana puede ocurrir que ya no seamos tantos como fuimos la última vez que nos congregamos. Y la pregunta sería, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué anhelamos estar de rodillas ante Dios ahora y no anhelamos estar de rodillas cuando todo estaba bien? Jesús le pregunta a los discípulos y dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero aquellos que hemos comprendido, como Simón Pedro, entendemos lo que dice Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos, hermanos, hermanas? ¿Al gobierno, que solamente busca sus propios intereses? ¿A quién vamos, hermanos, hermanas? A las compañías que no pueden ocultar lo que hace su mano derecha, así como la izquierda, y los comerciales siguen influyendo y diciendo todo lo que están haciendo para que cuando todo esté bien sigamos comprándoles. ¿A quién vamos, hermanos o hermanas? A un doctor que solamente puede tal vez sanar el cuerpo con medicamentos sin saber que es Dios quien sana todos los cuerpos. ¿A quién vamos? ¿A dónde nos ocultamos y estamos metidos al teléfono y a los medios tratando de buscar lo que está pasando en el mundo con la pandemia? ¿A quién vamos? Nos preguntamos. La pregunta que hace Jesús es una pregunta muy interesante porque puede ser la causa y la razón de nuestra circunstancia, puede ser la razón por la cual nos estamos acercando a Dios. No te enfoques solamente en los problemas, enfócate en aquel que los puede resolver. No te enfoques en lo que hace la gente, enfócate en lo que siente tu corazón, en lo que has entendido en tu mente. Dice la palabra de Dios que dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no sé qué sintió Jesús, pero qué siente un predicador cuando se ha esforzado todo el fin de semana para predicar un sermón y solamente llegan 3 o 4. Uno tal vez, seguimos predicando porque predicamos para 1, para 100. Pero ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando estamos desarrollándonos apenas, cuando estamos empezando a madurar? Cuando decimos, no es posible, ¿de qué sirve todo el desvelo, toda la lucha, todo el estudio si vino solamente 1, 2 o 3? Pero ¿qué pasa cuando hay una pandemia? ¿Qué pasa cuando hay problemas económicos? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas familiares? Están todos ahí. Y entonces entendemos, como seres humanos, tal vez necesitamos una motivación mala, más que una motivación buena. Nosotros como su iglesia estábamos de rodillas antes de la pandemia. Nosotros como iglesia estamos de rodillas durante la pandemia y nosotros estaremos de rodillas después de la pandemia. Porque no son las circunstancias las que nos han arrodillado, como en el caso de Ana. No. Cuando las cosas están mal,
No me enfoco en las cosas, me enfoco en Dios, que puede resolver todas las cosas malas que hay a mi alrededor. Y ya sea que las cosas estén mal y me prevengan de ir hacia el lugar de adoración, como dijo aquel hijo de Coré que escribió muchas veces por parte de David, dijo, porque yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, nosotros no somos de los que nos acercamos a Dios solamente porque las cosas están mal. Nosotros somos de los que nos acercamos a Dios porque entendemos quién es Dios y porque no podemos comprender que nos haya recibido y nos escuche. Seguiremos de rodillas, no por las circunstancias, seguiremos de rodillas porque sabemos quién es Dios. Si nosotros no entendemos esto, si muchos de ustedes y muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios solamente porque las cosas se pusieron mal, y si solamente nos enfocamos en ello en vez de enfocarnos en aquel, puede ser que seamos como los soldados peleándonos por la ropa cuando Cristo Jesús, el Rey de Reyes, está frente de nosotros crucificado. Puede ser que seamos como Poncio Pilato, preocupándonos más por el populismo y por quedar bien con el emperador, que reconociendo que enfrente de él estaba uno más grande que su propio emperador. Puede ser que seamos como las mujeres que se acercaron a la tumba y que temieron cuando comprendieron que era importante llevar el mensaje, pero era más importante apreciar enfrente de quién estaban. Hermano, hermana, no te olvides enfrente de quién estás. No te olvides a quién estás adorando. No te olvides, no pienses que solamente te acercarás a Él cuando las cosas están mal, porque si estamos haciendo eso, hermanos, necesitaremos 1000 pandemias en nuestra vida para que aprendamos a adorarle a Dios por quien Él es. Y si tú eres como nosotros seguimos de rodillas antes, durante y después. Porque el postrarse y las circunstancias por las cuales nos postramos no tienen nada que ver con la pandemia. Tienen que ver porque hemos entendido quién es el Señor que está enfrente de nosotros. Y Él se merece toda honra y toda gloria y toda alabanza y todo honor, pero no solamente en este momento, sino por los siglos de los siglos. Por el imperio sempiterno, dice, el eterno. Hermanos, ya sea que vivamos o que muramos, no se les olvide del Señor somos. Los amamos entrañablemente, oramos por la isla, oramos por el Caribe, oramos por ustedes, hermanos, y sépanse que tienen un pueblo muy lejano, que está muy cerca del epicentro, pero que les recuerda que todo va a estar bien. Dijo Job, ¿recibiremos solamente lo bueno y no lo malo del Señor? Si hacemos eso, estamos hablando como a la mujer de Job. En todo esto no atribuyó ningún despropósito a Jehová, dice la Escritura. Dios tiene un propósito para esto. Si esto te ha acercado más a Dios, gloria a Dios por la pandemia. Pero una vez que se acabe, porque se va a acabar, ¿cómo estaremos el día de mañana? Los amamos entrañablemente. Dios provea paz en cada uno de sus hogares y les dé, como decimos acá, shalom, paz. Pero una paz no solamente aquí en la mente, en el corazón, en la vida, con sus familiares y sobre todo con la iglesia. Y sabemos que Gascue, como todas las iglesias de Cristo, hermanos, vamos a seguir adelante y seguiremos arrodillados. No por la pandemia, sino por el Señor que está enfrente de nosotros. Les amamos entrañablemente, Dios les guarde y Dios les bendiga.